Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la unidad 3 del libro de investigación cualitativa del autor Carlos Sandoval. Quiero iniciar hablando sobre la identificación del tema o problema de investigación, que es donde se plantean las alternativas entre las investigaciones cualitativas y la cuantitativa, ya que tiene que ver con el punto de partida de las investigaciones y se hace la oposición entre lo que son problemáticas formales y problemáticas sustantivas, correspondiendo pues a la investigación cualitativa y cuantitativa. Ahora, se entiende por problemática sustantiva aquella que se emerge del análisis concreto de un sector de la realidad social o cultural en el que se manifiesta en la práctica y no a partir de conceptualizaciones la selección de los tópicos de la investigación, ya que la conceptualización de los mismos solo se puede hacer a través del contacto directo de una manifestación concreta de una realidad humana, social o cultural. Todo esto no se trata de estudiar, por ejemplo, un tema en específico de investigación, sino tener muy presente lo siguiente, y es que es importante analizar a profundidad las historias, porque son quienes hacen parte del proceso de investigación, porque más allá de elaborar, corroborar o no, se trata de describir en cada caso la singularidad y la esencia de esa decisión sin dejarse influir anticipadamente por las teorías genéricas ya establecidas, ya que se trata de abordar un sector de la realidad humana no documentada. También es importante tener presente la naturaleza de la pregunta de investigación, porque tienen como eje la indagación, por el cual el investigador requiere adoptar un pensamiento orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación. De acuerdo con lo planteado, la formulación del tópico en términos cualitativos está más acorde con preguntas tales como ¿cuáles son las creencias y sentimientos que identifican las personas de esta institución? ¿Cuáles son las características del manejo de poder de esta organización? ¿Qué significa la libertad para una población desplazada por la violencia? ¿Cómo concibe la vida un enfermo terminal de SIDA? Ahora, es importante mencionar que esta fase del proceso investigativo es una de las más importantes, ya que debe atender en pie de la igualdad la relevancia social y teórica del tema. Por otro lado, tenemos el contacto directo con las personas, ya que a través del diálogo conducido por una entrevista en el caso de la teoría fundada, emergen dos recursos importantes para clasificar y definir de manera precisa qué es lo que se va a tomar como problema de investigación. Ahora, es importante tener en cuenta que es el inicio de la investigación, la que se caracteriza por una idea general acerca del tópico y problemas de posible interés. Lo que exactamente será investigado se definirá en relación con aquello que se descubre de los participantes o actores que hacen o dicen en su vida cotidiana. Buenas, yo voy a hablar o voy a continuar con este capítulo con el tema de la exploración de la literatura. Aquí como parte crucial de investigación lo lleva todo lo que es la revisión y los análisis preliminares. Estas son muy formas de investigación cualitativa. La investigación cualitativa también necesita de estos análisis, pero difiere o se diferencia un poco de la literatura cuantitativa. Mientras la literatura de investigación cualitativa se da a través de la recolección de datos y análisis preliminares, la investigación de la literatura cuantitativa necesita de la cualitativa. ¿Cómo así? De la mirada y el análisis riguroso que concibe una teoría que va muy ligada a la recolección de datos que necesita el investigador para llegar a su fin. Ya para complementar o para ampliar un poco lo que dije anteriormente, estos hallazgos que va realizando el investigador durante su proceso, en el proceso del curso de la investigación, generan lo que va buscando el investigador. Esto, el investigador necesita de una investigación rigurosa, selectiva, en el proceso de recolección de datos y en el proceso del curso de la investigación. Esto se hace a través de hipótesis y va generando esto lo que busca el investigador en el proceso de investigación. Yo les voy a explicar un poco qué es la documentación inicial sobre la realidad específica del análisis.
En un proceso de investigación cualitativa es crucial realizar un acercamiento previo a la realidad que se analizará. Esto implica revisar la documentación existente y realizar una observación preliminar en ocasiones. También se lleva a cabo entrevistas a informantes claves para así recopilar información en situaciones personales, dado a que las entrevistas son el enfoque más recomendado. La fase exploratoria se encarga de documentar la realidad y establecer el marco adecuado para la investigación. A partir de ahí se procede al mapeo y pues posteriormente al muestreo. Esta fase inicial de documentación es fundamental, ya que esta permite al investigador familiarizarse con la realidad y así adquirir competencias socioculturales necesarias para interactuar eficazmente, desarrollando así un vínculo que facilite la entrevista. La preparación sociocultural y el conocimiento del contexto ayuda a que el investigador pueda abordar adecuadamente la interacción con la realidad, evitando preguntas ociosas en contextos inapropiados que pueden incomodar al entrevistado y mejorando las posibilidades de establecer una relación empática para acceder a aspectos íntimos de la sociedad y vidas personales pues del objeto de la investigación, para que de esta manera sí se pueda sentir un poco más cómodo el entrevistado. Bueno, el mapeo es uno de los elementos básicos para el inicio de la investigación cualitativa. Este se puede llamar mapeo, trazar el mapa, mapping, y se da como ejemplo que nosotros estamos en un lugar, pero si no sabemos lo que hay a nuestro alrededor, pues nosotros mentalmente o podemos hacerlo físicamente, trazamos un mapa para ubicarnos. De igual manera, es esto. El mapeo va a contener los personajes relevantes, principales, los líderes de la comunidad, va a tener también los lugares emblemáticos o principales en los que ellos se reúnen o tienen sus tertulias, eventos importantes. También va a tener fechas, las horas concurrentes a las que ellos se reúnen, y todo esto va a ser de ayuda al investigador porque va a ser un cuadro amplio de todos los temas importantes para la comunidad de estudio, el objeto de estudio. De igual manera, esto muy importante, también debe tener temas y problemáticas que estén aquejando a la comunidad en ese momento. El muestreo se extrae de la selección de diversas situaciones, eventos, actores, lugares o momentos y temas importantes en la investigación, debido a que en la investigación cualitativa ha de ser progresivo y está sujeto a la dinámica de los hallazgos identificados. El muestreo de espacios y escenarios se da con el conocimiento de esos lugares donde se puede evidenciar o identificar ciertos aspectos que estén ligados a él. El muestreo de tiempo y momento es donde la problemática o el tema abordado de la investigación pasa por distintos procesos que se desplazan en varios tiempos o momentos, día, mañana, tarde, y se pueden analizar detenidamente hasta identificar alguna falla. Se clasifican en muestreo abierto, que es sistemático o intencional, en racional, basado en una codificación axial, y el discriminativo, que es una codificación selectiva. La anticipación de los dilemas metodológicos en la recolección de datos es un punto que tiene como función de la anticipación de los dilemas metodológicos en la propia recolección de datos. Es resolver de manera anticipada algunas cuestiones que se presentan a la hora de poder buscar o obtener la información que se requiere y se debe analizar e interpretar. Existen tres grandes inquietudes de este proyecto de la investigación de Sandoval, que dice qué tan profundo y qué tan extenso debe ser el proceso de recolección de datos, por qué y por dónde iniciar y terminar el proceso de recolección de datos, y a dónde se debe incluir y acabar como tal la recolección de datos. Para poder dar respuestas a estas preguntas hay que tener en cuenta que cada una de estas interrogantes tiene una particularidad como tal y se debe responder de una manera concisa.
Primero, para la investigación cualitativa es prioridad la profundidad debido a la extensión, y esto supone una explicación de la cantidad en la cual se debe tener en cuenta qué tanto se va a investigar. Del proceso que puede tener una investigación como tal, o la extensión que puede tener, solamente se deriva hasta cuando se acaba o se coloca un fin al proceso de la investigación, no tiene una fecha como tal. Existe una necesidad frente al inicio y el cierre del proceso de la recolección de datos y la información, que se debe notar que como el punto 2. Esto es tal que la puerta que menciona Carlos Sandoval es una etapa de para poder tener una mayor comprensión y dentro de la profundidad. Es decir, con mucha frecuencia hay que tener ciertas razones prácticas dentro de la investigación para poder emplear un determinado informe en este proceso. Y como último ítem, y por último, es quien se puede incluir para poder tener en cuenta o excluir dentro del proceso de la recolección de datos, porque gracias a esto es un proceso que se da una dinámica que puede llegar a existir diversos tipos de manera de recolección de la información. Hay que tener en cuenta de que la información no siempre tiene una disponibilidad, y esto es algo que es explicado por Peyton, que es un autor norteamericano que su principal característica como tal es el realizar muestreos cualitativos y que dan conducción a dar el proceso de cómo se nace la información. De acuerdo a esto, se podemos identificar los cuales tipos de muestreos como 10. El primero está el muestreo extremo o de 2 casos desviados, el segundo el de variación máxima, el tercero como el de muestreo homogéneo, el cuarto como un muestreo de caso típico, el quinto de un caso crítico, el sexto una cadena o bola de nieve, el séptimo un muestreo según el criterio lógico, el octavo un muestreo de casos confirmados y desconfirmados, el noveno un muestreo de casos políticamente importantes, y el décimo como un muestreo de casos por conveniencia. Bueno, ahora nos situamos en la definición de los medios de recolección de datos, las técnicas e instrumentos. Cuando llegamos a este punto es importante tener en cuenta 4 elementos. El enfoque desde el cual se plantea la investigación, el tipo de información que se pretende captar, las características de la fuente o fuentes de información, y también el tiempo que se destine para la investigación. Desde la perspectiva del enfoque, en la investigación cualitativa va a buscar que los medios de generación y recolección de información respondan a un encuadre particular, derivado de las características de cada situación, circunstancia, grupo o persona. También, desde el horizonte de la información, hay una diferenciación en cuanto a las posibilidades de los medios que se requiere emplear. Entonces, si nosotros como investigadores queremos emplear, obtener la información desde la profundidad de la persona, como son las historias de vida, podemos optar por hacer entrevistas muy profundas y apoyarnos también de documentos personales de cada uno. Pero si lo que queremos hacer es un patrón cultural, identificar un patrón cultural, entonces vamos a optar por hacer una observación participante. Esto quiere decir que el investigador se va a adentrar, va a estar en la comunidad como va a ser uno más de ellos, para poder entender mejor captar mejor esa información. Y si lo que se quiere hacer es una opinión decantada sobre las posibilidades de un proyecto, entonces junto con la comunidad lo que puede realizar es un taller.